¿Qué harías si la persona a la que nunca dejaste de amar estuviera a punto de desaparecer de tu vida para siempre, y lo único entre ustedes y la verdad fuera tu propio miedo? Esta historia demuestra que, a veces, la espera es exactamente lo que el amor necesitaba para volverse real. Elena Vázquez marcó la última caja con un plumón negro y la dejó junto a la puerta de su departamento en Chicago sin mirar atrás. Era marzo de 2019 y el viento de afuera se colaba por la rendija debajo de la puerta como una advertencia. Le quedaban 12 horas antes de que llegara el camión de la mudanza, 14 antes de su vuelo a Lisboa y exactamente 0 razones para quedarse, o al menos eso llevaba 3 años convenciéndose de creer. Casi no escuchó los golpes en la puerta. Cuando abrió, Daniel Mercer estaba en el pasillo con el abrigo todavía puesto y la nieve derritiéndose sobre su cabello oscuro, sosteniendo un sobremanila como si pesara más de lo que debía. Era arquitecto senior en la misma firma donde ella había trabajado 6 años como ingeniera estructural, y durante la mayor parte de ese tiempo habían sido el tipo de compañeros que se entienden al otro lado de una mesa de juntas sin terminar las frases. Luego, 3 años atrás, algo cambió. Después se detuvo. Después ella aceptó el puesto en Lisboa y se dijo a sí misma que era la decisión correcta. Él miró las cajas apiladas detrás de ella y algo cruzó su rostro antes de controlarlo rápidamente. Sé que te vas mañana, dijo. No vine a pedirte que te quedes. Aún así, ella se hizo a un lado para dejarlo entrar. El departamento olía a cartón y al leve fantasma del café que había preparado a las 5 de la mañana, cuando dormir dejó de ser una opción. Daniel dejó el sobre la barra de la cocina y mantuvo las manos encima durante un momento antes de soltarlo, como si estuviera dejando ir algo que no estaba seguro de deber liberar. ¿Qué es eso?, preguntó ella. Algo que debí haberte dado hace mucho tiempo. Levantó la vista. Antes de que te vayas, necesito que sepas que existe. Ella no lo abrió de inmediato. En lugar de eso, puso la tetera al fuego, porque eso era lo que hacía cuando no sabía qué hacer con las manos, y ambos permanecieron en lados opuestos de la barra de la cocina en ese silencio particular que siempre había existido entre ellos, el tipo de silencio que se sentía lleno en lugar de vacío. Él había sido la primera persona a la que llamó cuando murió su madre, 2 inviernos atrás. No porque fueran cercanos, no lo eran, no oficialmente, sino porque él había perdido a su padre el año anterior y ella supo, sin lógica alguna, que entendería cómo sonaba el dolor a las 4 de la mañana. Él permaneció al teléfono durante 2 horas sin intentar arreglar nada. Esa fue la noche en que entendió que estaba en problemas. Pero Daniel Mercer era el tipo de hombre que mantenía una distancia cuidadosa de las cosas que más deseaba. Ella lo había visto hacerlo en el trabajo, brillante, preciso, siempre a un paso de estar completamente presente, y terminó aceptando que ella era una de esas cosas que él había decidido mantener a distancia. Así que, cuando él no dijo nada antes de que llegara la oferta de Lisboa, dejó de esperar. Sirvió el té y deslizó una taza hacia él. Daniel envolvió la taza con las manos, pero no bebió. La noche del proyecto Henderson, dijo él. La presentación. ¿Recuerdas lo que me dijiste después? Ella lo recordaba. Había sido una semana brutal. Eran los únicos 2 que quedaban en la oficina a las 11 de la noche de un jueves, y ella dijo, sin pensarlo, que trabajar con él era lo más cerca que había estado de sentirse ella misma en el trabajo desde que se graduó. Fue más honesta de lo que pretendía. Él se quedó callado de esa forma tan suya, y ella caminó hacia el elevador antes de empeorar las cosas. 2 días después volvió a mostrarse distante, y ella se convenció de que había imaginado aquel momento. Esa noche llegué a casa, dijo él, y te escribí una carta. Asintió hacia el sobre. Esa carta. Ella miró el sobre. Seguí escribiendo cartas, dijo él.
Cada vez que estuve a punto de decir algo y no lo hice. Cada vez que pensé, y luego decidí que estaba equivocado por pensarlo. Exhaló lentamente. Hay 11 ahí dentro. Nunca envié ninguna porque me convencí de que merecías algo mejor que alguien que todavía estaba aprendiendo a convivir con sus propios sentimientos. Elena dejó la taza. Por un instante, todo el departamento fue únicamente el sonido de la nieve contra el vidrio. Daniel, dijo ella con cuidado. ¿Por qué estás aquí la noche antes de que me vaya? Porque descubrí que te ibas, respondió él, y, por primera vez en 7 años, sentí algo que no pude racionalizar. La miró directamente. No te estoy pidiendo que te quedes. Sé que construiste este cambio, sé que Lisboa es real y correcta para tu carrera. Solo, necesitaba que supieras que cada vez que me alejaba no era porque no importaras. Era porque importabas demasiado y no confiaba en mí mismo para no arruinarlo. Ella abrió el sobre. Las cartas estaban escritas a mano, cada una fechada. No las leyó todas. Leyó la primera, de la semana después del proyecto Henderson, y tuvo que dejarla. La letra de Daniel era pequeña y cuidadosa, completamente distinta a cómo hablaba, abierta de una forma que nunca se permitía en voz alta. Había escrito sobre cómo discutía ella en las reuniones, precisa y sin miedo. Había escrito que ella le hacía querer ser mejor estando presente. Había escrito que eso le aterraba. Leyó la última después. Estaba fechada 4 semanas atrás, cuando ella anunció el puesto en Lisboa durante una reunión de la empresa. Solo tenía 3 frases. Decía que lo entendía. Que esperaba que fuera feliz. Que lamentaba haber tardado tanto en ser lo suficientemente valiente como para convertirse en alguien digno de ser elegido. Sintió la garganta cerrarse de una forma que no se había permitido en meses. Levantó la vista hacia él. Daniel la observaba con la expresión de un hombre que ya había aceptado un desenlace específico y simplemente esperaba a que llegara. «Me escribiste 11 cartas», dijo ella. «Sí. Y me las traes la noche antes de mi vuelo». «Lo sé», respondió él. «Sé cómo se ve». «Se ve como miedo», dijo ella. «Se ve como si necesitaras una fecha límite para sentirte seguro. Porque si me voy de todos modos, nunca tendrás que descubrir qué habría pasado». Él permaneció en silencio un largo momento. Luego dijo en voz baja: «Puede que tengas razón». Ella dobló la última carta y la devolvió al sobre. Su corazón estaba haciendo algo incómodo y necesitaba un minuto. Había algo sobre Elena Vázquez que nunca le había contado a nadie. Había dejado todas las ciudades que había amado antes de que pudieran dejarla a ella primero. Sao Paulo, Barcelona, Nueva York. Se mudaba no porque fuera inquieta, sino porque había aprendido, en algún punto entre el divorcio de sus padres y su primer gran desamor a los 23 años, que era más seguro ser quien decidía cuando terminaban las cosas. Lisboa no era solo un cambio profesional. Lisboa era una salida preventiva de un sentimiento del que no había logrado escapar. Había amado a Daniel Mercer durante al menos 2 años y se había vuelto muy buena evitando analizarlo demasiado. Se levantó y fue hacia la ventana. La ciudad era blanca y silenciosa debajo de ella, las farolas difuminándose entre la nieve. «Si me quedo», dijo, «no me refiero a Chicago. Tengo el puesto, tengo el departamento allá, tengo un plan. Pero si abro esto», levantó ligeramente el sobre sin darse la vuelta, «y lo intentamos, necesito saber que no vas a desaparecer en cuanto esto se vuelva real. Porque puedo sobrevivir e irme. Ya lo hice antes. Lo que no puedo soportar es quedarme por algo y ver cómo se disuelve en silencio porque te asustaste». Escuchó cómo él dejaba la taza. Escuchó cómo cruzaba la cocina. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver su reflejo en el vidrio oscuro de la ventana junto al suyo. «He tenido miedo», dijo él, «durante 7 años. Y sigo teniendo miedo ahora mismo. Pero me da más miedo que subas a ese avión que cualquier cosa que pueda pasar si no lo haces.
Hizo una pausa. Eso es nuevo para mí. Quiero que sepas que eso es nuevo. Ella se giró. Estaban cerca de esa forma en la que solo se colocan las personas cuando ya han decidido algo, aunque todavía no lo hayan dicho. Pensó en las cartas. 11 cartas. Un hombre que había estado prestando atención durante 7 años y escribiéndolo en privado porque todavía no sabía cómo decirlo en voz alta. Eso no era indiferencia. Era miedo con exactamente la misma forma que el suyo, solo mirando en dirección opuesta. Pensó en la confirmación del vuelo en su correo electrónico. Pensó en el departamento ya rentado en Lisboa, en el equipo esperándola, en la versión de sí misma que había diseñado para no necesitar esto. Y entonces tomó una decisión, no la fácil, no la segura, sino la verdadera. Tomó su rostro entre ambas manos y lo besó, y Daniel le devolvió el beso como alguien que había esperado mucho tiempo para dejar de ser cuidadoso. El camión de la mudanza llegó igualmente por la mañana. Ella subió igualmente al avión. Pero 3 semanas después, Daniel Mercer llegó a Lisboa con una maleta de mano y una oferta de trabajo de una firma que llevaba 2 años buscándolo y que él había seguido rechazando sin entender completamente por qué. Estaban en la pequeña cocina del departamento rentado de Elena, cerca del río Tajo, con el jet lag, el café y la luz de la mañana entrando por las ventanas que daban a una ciudad que ella apenas comenzaba a conocer. Y él dejó el teléfono sobre la barra mostrándole el contrato firmado. No te estoy siguiendo, dijo él. Estoy eligiendo esto. Hay una diferencia. Lo sé, respondió ella. Y lo sabía. Ya no eran las mismas personas que habían estado en lados opuestos de una mesa de juntas en Chicago, cautelosos y dando vueltas alrededor de algo. Eran 2 personas que habían pasado mucho tiempo huyendo de lo mismo y que finalmente, por separado y luego juntos, habían decidido dejar de hacerlo. Las cartas vivían en el cajón de su escritorio, las 11, y algunas tardes ella leía una en voz alta mientras él escuchaba sin intentar explicarse más, porque ya habían superado la necesidad de explicaciones. Lisboa era cálida en mayo. El río olía a sal y a distancia. Y Elena Vázquez, que siempre había sido quien se iba, aprendió por primera vez lo que significaba llegar. ¿Le gustó la historia de hoy? Quédese un momento más. Cuéntenos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ve? ¿Este mensaje le llegó? Y si tiene ideas para nuevas historias, compártalas, su sugerencia podría ser el próximo video. Deje un like si este mensaje le dejó algo. Suscríbase para no perderse lo que viene. Si cree que a alguien le puede gustar este mensaje, compártalo. Y si desea apoyar el canal, puede revisar los enlaces en la descripción. Algunos son enlaces de afiliados, así nos apoya sin costo adicional. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video.